Saludándoles a todos aquellos con un aplauso, aquellos que se están conectando con la transmisión a través de Facebook Live, que van a escuchar este estudio bíblico, este comentario bíblico dominical, y que también podrán recibir algún beneficio para sus vidas. Pueden sentarse y vamos a empezar con nuestro estudio bíblico. ¿Estamos listos? Mantengan la Biblia abierta y quizás una libreta. Yo siempre utilizo una libreta conmigo. Cuando leo la Biblia, cuando observo y veo y escucho, anoto cosas importantes. Porque muchas veces lo utilizo para una enseñanza, una ilustración o una predicación o una historia. Pues en este capítulo estamos ya en una altura, ¿sí? La vida humana se basa o se entiende en alturas, las experiencias vividas son alturas, ¿sí? Puede ser alturas vertical hacia arriba o anchuras. Uno conoce y vive experiencias con los vecinos, con los prójimos, familiares, con experiencias de todo índole. Entonces, siempre la vida humana se identifica, ¿verdad?, en términos de alturas en compañerismo, alturas en espiritualidad, alturas en ciencia, en conocimiento, en sabiduría, etcétera, alturas de conocer nuevas gentes, alturas, son niveles, etcétera. Entonces, en este capítulo 12 y 13 se trata de alturas, o sea, se trata de niveles donde el cristianismo, ¿sí?, donde el cristianismo ha llegado, ha tocado, ha influenciado, ha transformado, se identifica como alturas, ¿sí? Vamos a hablar de alturas, etcétera. Y para hacer conexión con el otro registro del capítulo 11 y hacer conexión con el capítulo 12, se trata en este momento, ¿verdad?, de experiencias de alturas, como por ejemplo, Pedro es una de las figuras de los líderes de los apóstoles, era Pedro. Otra de las figuras de la iglesia primitiva era Bernabé. Otro de los líderes eran Saulo, Pablo, ya convertido, etc. Entonces, en el capítulo 10 y 11 se trata de nuevas alturas, de nuevas experiencias, de nuevos niveles, donde Pedro, teniendo una formación, teniendo un entrenamiento de hogar, de cultura judía, así que él tenía todo el conocimiento de cómo tener una relación con Dios o cómo poner en práctica la palabra de Dios en su vida, pero basado en tradiciones, en costumbres, etc. Entonces sucedió que este Pedro, una vez ya convertido, ya siendo apóstol del Señor, salió fuera de Israel, llegó a Jope, es un puerto marítimo, donde en esa región habían muchos judíos refugiados, y la mayoría de esos judíos refugiados sí eran judíos convertidos al Señor Jesucristo por la persecución y el asesinato de Esteban, ¿sí? De Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, provocó, ¿sí?, que los cristianos huyeran, etc. Entonces Pedro llegó al oído de él que en Jope había una sinagoga, posiblemente, pero había una comunidad de judíos convertidos. Y fue para allá para saludarlos, para visitarlos, para predicar a ellos, enseñarles. Y ahí empezó Pedro su trabajo extranjero, por decirlo así, más allá de la frontera. Y lo primero que él se dio cuenta, o le dijeron, que entre la congregación donde él estaba reunido,
había un paralítico. Y entonces, sin la oportunidad de orar por ese paralítico, se llevó a cabo en ese momento por medio de Pedro. Pedro oró por el paralítico y ante los ojos de las gentes, ¿sí?, el paralítico se levantó, caminó, corrió y alabó el nombre del Señor, ¿sí? Y eso provocó que mucha gente creyeran en el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Mucha gente se convirtieron. Muchas veces, hermanos, la demostración de nuestra fe hace que la gente crea o lo rechace. Pero en este caso no se puede refutar, porque ante los ojos de ellos vieron el paralítico como con una oración de fe de Pedro se levantó. Y más adelante, otra ciudad, había una discípula, porque ya en el tiempo de Jesús, aunque las mujeres no estaban incorporadas en el grupo de los 12, pero también se llamaban algunas de ellas discípulas. Y en ese significado original de la palabra discípulo o discípula, son seguidores de Cristo, ¿sí? Ellos no usaban la palabra miembros de la iglesia, sino simplemente discípulos y discípulas. En otras palabras, significa seguidores de Jesús o seguidores de Jesús. Pues esta señora, llamada Dorcas, cayó enferma y murió. Es interesante ver que esta discípula pues era creyente, convertida al Señor, judía, refugiada en esa área. Entonces supieron que Pedro estaba en Jope, supieron. Entonces fue una comitiva y llamaron a Pedro: vente aquí con nosotros, la discípula del Señor llamada Dorcas murió y estaban velando su cuerpo, etc. Pedro no rehusó, fue, los acompañó y llegó en el lugar donde estaba el cuerpo. Y Pedro entró y le dijo a todas las personas, ¿verdad?, que estaban dando sus condolencias, que se salieran fuera de ese lugar. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo así? Es asunto particular que tiene un significado. El asunto es que salieron y quedó Pedro con la muertita. ¿Y qué hizo Pedro? Lo mismo que hizo allá con aquel paralítico. Oró, nada más que el paralítico estaba vivo. El paralítico hablaba, el paralítico veía, pero no podía moverse. Pero aquí ahora está frente a un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. ¿Sí? Ahí se pone más difícil, ¿no creen? ¿Verdad? Se pone más difícil desde los ojos humanos. Pero entre los ojos de la fe, eso, hermano, ocurre en el terreno de la fe. No hay nada imposible para Dios. Cuando en el propósito de Dios está resucitar a un muerto, lo hace. Cuando el propósito de Dios dice, no, esto ya aquí terminó y ya el Señor lo necesita allá arriba, entonces no resucita. Pero esta mujer, discípula del Señor llamada Dorcas, resucitó con la oración de Pedro. Y Pedro la levantó y la saca afuera caminando, viva. ¿Se imaginan ustedes ese impacto? ¿Verdad? Después de estar llorando ahí, gritando por la muerte de su buena amiga, porque era mujer rica, una mujer de comerciante, una mujer que tenía mucha influencia, etc. Y entonces fue una sorpresa terrible. ¿Y qué sucedió al presentar a esta muerta, ahora resucitada, ante los ojos de los familiares, de la gente del vecindario, de la comunidad? ¿Qué creen que sucedió? Cientos y cientos se convirtieron en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese hecho? Porque es un hecho, no es una imaginación, no es un cuento, no es una fábula, no es una hazaña, no es una historia común y corriente. Es hechos relatados de acuerdo a lo que sucedió. Bueno, de ahí Pedro estuvo dando vuelta en esa región y fue a parar la casa de uno que se llamó Simón el Curtidor.
¿Quién era este Simón Curtido? Un judío convertido. Pero son de esos judíos que no guardan estrictamente la ley de Moisés. Porque el curtidor quiere decir que trata con cueros de animales muertos. Y dentro de la ley de Moisés estaba prohibido eso. Acercarse, tocar y tener oficio como él. Así que es un judío convertido, pero liberado, por decirlo así. ¿Sí? Y ahí estuvo Pedro y de repente el Espíritu Santo lo movió y se subió en la azotea para orar y ayunar. Y ahí estuvo Pedro, ¿verdad? Ayunar y orar quiere decir privarse de ¿qué? Del alimento. Hay muchos que ayunan, pero no oran. No tiene efecto. ¿Sí? Tiene efecto físico el ayuno, pero el efecto espiritual le hace falta ¿qué cosa? La oración. Si el ayuno y la oración tienen que ir de la mano. ¿Estamos de acuerdo? El ayuno y la oración tienen que ir a la mano, si no, no va a tener efecto. Entonces, Pedro ayunó y oró. Y uno de sus tiempos, de repente, sintió un soplo, sintió algo sobrenatural, algo que no es del humano, de la tierra. Era el Espíritu Santo que lo capturó y lo elevó, lo sacó de la tierra aunque estaba en la azotea. Éxtasis, es la palabra éxtasis, sacar de, elevar de, pero estando el cuerpo en el mismo lugar, etc. Inclusive consciente. Entonces aparece un lienzo del cielo hacia ahí, donde estaba él. Y en ese lienzo estaban todos los animales que en la ley de Moisés estaban prohibidos. Y lo llamaban animales inmundos. Animales que no se deben de comer. Pero la voz que interviene mientras el lienzo bajaba y subía, le decía a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, primero no soy asesino. ¿Cómo voy a matar? Está prohibido en la ley de Moisés. No matarás. No así dice uno de los artículos de la Constitución del Decálogo. No matarás. ¿Sí? No soy asesino. Pero quizás Pedro tiene que reconocer que era corta oreja, ¿verdad? Porque allá en el Getsemaní, cuando Jesús, la última oración, cuando vinieron a arrestarlo, la banda de los bandoleros, estos criminales, lo arrestaron. Entonces, todos los discípulos huyeron y Pedro ahí quiso defenderse, sacando una espada y le cortó la oreja de uno de los siervos de la rama de los sacerdotes ahí, principales, etc. Si no era asesino, pero era corta oreja. Así que, bueno, entonces, 3 veces. Y Pedro dijo, no soy asesino. Además, esos animales está prohibido en nuestra cultura, en nuestra religión. No podemos, no debemos. Y por lo tanto, ya casi acabando ese éxtasis, ese periodo, ese momento, el Espíritu Santo apareció hablando personalmente a Pedro. Cuando digo personal no quiere decir que el Espíritu Santo apareció como físico, sino como una voz, como la de un ser humano. Porque esa es parte de la personalidad de Dios, el Creador, el absoluto. No tiene cuerpo, pero tiene una personalidad que se puede comunicar, puede hablar, como hablan los seres humanos. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, van a venir 3 visitantes a buscarte y te vamos a pedir, te voy a ordenar que no rehuses en oírlos y en acompañarlos. Pero entonces, si los lienzos no lo convencieron, ahora la voz del Espíritu es otro nivel. ¿Sí me entienden lo que yo estoy diciendo? Es otro nivel. Es que no es lo mismo que un hermano habla con su hermano. No es lo mismo
que la voz de un hermano y la voz del papá o de la mamá tiene niveles, ¿sí o no? Así que ahora el Espíritu Santo habla a Pedro y le dice, van a venir 3, no rehuses venir conmigo. No terminaba él de volver en sí. No terminaba él cuando llegaron esos visitantes tocando la puerta. Y el primero que sale para abrir la puerta era el Simón, el dueño de la casa. Pedro estaba ahí nada más de pasada, quizás cuidando, descansando. Y como ya era tarde, le dijo Pedro a ellos, ya es tarde, es noche, así que quédense, cenaron, quedaron esa noche a la madrugada. Día siguiente emprendieron el viaje, ¿sí? Hacia rumbo desconocido para Pedro. Pero aquellos 3 visitantes lo llevaron a la casa de Cornelio. Cornelio no era judío, Cornelio era un gentil. El gentiles son gentes que creen de todo, mientras el judío cree nada más en un solo Dios. ¿Está claro? El gentil cree en muchas cosas. Esa es la diferencia. Entonces, llegando Pedro en la casa de Cornelio, se sorprendió. ¿Por qué razones? Porque en la casa de Cornelio él había invitado a todos sus siervos, a todos sus familiares. Y la casa de los generales romanos no es una casita de 4 recámaras. Ese es un salón grande. Se sorprendió Pedro porque él ni se imaginaba. Ni los 3 que fueron a buscar a Pedro tampoco se imaginaban. Todo era una sorpresa. Pero todo ya estaba programado en el plan de Dios. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Él nos conoce y Él provee los medios que nos sorprenden. Dios no trabaja en lo ordinario, trabaja desde lo ordinario para traer algo extraordinario, porque así es Dios, para demostrar que es todopoderoso. Y ahí, hermanos, entonces Pedro le dice a Cornelio, ¿por qué me mandaste a buscar? Tan feliz que estoy allá arriba de la azotea. Y me mandaste a traer, ¿para qué? Y Cornelio entonces, yo no sé quién habló de Dios a Cornelio. Según no existe un registro de la Biblia que alguien le habló de Cristo a Cornelio. Él solo, por instinto, por razonamiento, ¿sí? Mira, hay gente que han venido al Evangelio del Señor sin que alguien le haya hablado de la palabra de Dios. ¿Cómo sucede eso? Simplemente el razonamiento. Y algunos, pues, con los golpes que llevan en la vida, los accidentes, los maltratos, o que una historia de puro fracaso y situaciones, eso lo llevan para decir, bueno, esta es una maldición, yo necesito liberarme, necesito tener otra experiencia nueva, etc. Pues entonces Cornelio le contó a él, le dice, en esta hora que tú entraste, entró un ángel a esta casa y me dijo a mí 3 cosas. Uno, que mi oración ha llegado al cielo. ¿Cuántos creen que las oraciones sinceras, de corazón, sí, de honestidad, reconociendo que sobre todas las cosas hay un Dios todopoderoso y que tiene un plan para salvarnos, para darnos una vida mejor? Mucha gente no entiende el Evangelio, mucha gente no comprende qué es el cristianismo. Creen que es una extensión de las religiones. No. El Evangelio, el cristianismo de la palabra de Dios, es traer una experiencia nueva más elevada. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Que nosotros los humanos no logramos a vivir a ese nivel es otra cosa. Pero que eso es lo que trae el Evangelio, el cristianismo en nuestras vidas. ¿Está bien? Entonces, y Pedro entonces como que empezó a acomodar lo que vio allá
¿cómo se llama? La azotea, la experiencia del lienzo, etcétera, la voz del Espíritu, estos visitantes que fueron a buscarlo, lo empezó a conectar en cadenita, y ahora que está en casa de Cornelio, dice, bueno, esto no sabía yo, esto no, es más, un judío no se junta con los gentiles, etcétera. Y entonces Pedro no quedaba otra cosa que contar su fe. Hermano, es lo único. Ser cristiano, ser creyente es contar nuestra fe. Mira, en aquel tiempo no había ni folletos para repartir. Pero ellos compartían su fe. A mí me gusta más compartir la fe personalizada. ¿Sí me explico? Porque un folleto lo pueden tirar. La gente, por educación, dice, pues está bien. Pero lo tiran, lo ignoran. Pero un testimonio de 1 minuto nada más. Lo que pasa es que muchas veces no usamos estrategias para poder dar nuestro testimonio. Queremos de una vez, dicen allá por un lugar de la tierra, zambutir todo lo que la Biblia dice en 1 minuto, pues óigame. No. Entonces, con 1 minuto nada más que hables de la palabra clave, con eso la gente puede, con sus oraciones, entender y comprender que Dios lo tiene en la lista. Cada uno de ustedes estaban en la lista, cada uno de ustedes llegó su turno hasta que el Evangelio llegó, lo aceptaron y ahora aquí estamos. No les dan un aplauso fuerte porque había un plan, existe un plan, no terminado todavía en la vida de ustedes. Para terminar este estudio bíblico dominical, mientras que Pedro estaba relatando su testimonio, ¿sabe qué pasó? Se repitió lo que pasó en el día de Pentecostés en el libro de Hechos capítulo 2. Se repitió. El Espíritu Santo se manifestó. La palabra cayó, dice algunas versiones, como que si fuera una piedra o una manzana. No, simplemente se manifestó. Se derramó el Espíritu Santo sobre toda esa gente que estaba en la casa de Cornelio. Se convirtieron al Señor. Y Pedro se quedó unos días más, pero se llevó con él unos testigos. Eran 6 testigos, más Pedro, aunque eran 7. Se quedaron unos días más en Cesarea. Y lo que hacen los buenos reporteros. ¿Qué hacen los buenos reporteros? Da la noticia. Aquí en Cesarea, un judío llamado Pedro y un grupo de 6 entraron en casa de unos borrachos, perdidos, paganos, politeístas, idólatras. Llegó la noticia. A veces los reporteros hacen bien, ¿eh? A veces los reporteros hacen bien, pero hay algunos que no entregan la noticia original, sino la tuercen. Y por eso todas las noticias que escuchamos hoy por televisión, por Facebook y de todo, cuidado. No anden creyendo todo eso porque ni 50% llega de certeza lo que están comunicando. Porque son interpretaciones de ellos. Así que, mis hermanos, entonces se alteró el problema. En Jerusalén estaban molestos los judíos, los cristianos, los discípulos, compañeros de Pedro. Allá en Judea había otro grupo de creyentes seguidores del Señor, también molestos. ¿Por qué es que Pedro quebró la ley de Moisés? ¿Por qué es que entró en casa? Ahora, este no es asunto nuevo, porque Jesús mismo quebró esa ley cuando fue a comer y a cenar en casa de pecadores. Sí, el mismo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús tiene un plan, y el plan de Jesús es universal. Y la universalidad del Evangelio de Jesús es que no quiere que nadie se pierda, nadie se muera, nadie se condene, nadie vaya al infierno, sino que todos, así como salimos todos de la mano de Dios, así quiere Dios que todos regresemos
en las manos de Jesucristo. Dale un aplauso fuerte, el propósito de Cristo. Y por lo tanto, mis hermanos, ahora pues Pedro y sus 6 compañeros tienen que regresar a Jerusalén. Se ve como que, ¿verdad? Se ve como que lo iban a enjuiciar. Pero ¿qué culpa tiene Pedro de lo que estaba pasando? En realidad no era Pedro, era el Espíritu Santo que llevó a Pedro y estos 6 a la casa de Cornelio, etc. Y bueno, dio su testimonio, y cuando los jueces que lo estaban interrogando se dieron cuenta de la autenticidad, la originalidad de su testimonio, lo que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Oponernos a Dios? Capaz de que Dios nos acabe aquí por estar oponiéndonos a Él. Así que se unieron y dieron gracias al Señor, alabando y glorificando por lo que Dios había hecho. ¿Amén o no amén? Y bueno, hay muchas cosas que hay que comentar, y ese es nada más en esa parte, pero allá en Antioquía, otra ciudad fuera de Israel, ya había una revolución. Gente que salieron huyendo por la muerte de Esteban, por causa de Saulo, el perseguidor, se fueron a Antioquía. ¿Y qué hicieron esas gentes? Por las casas y por las calles daban testimonio de quién era Jesús, de quién era el Señor. Y mucha gente se convertía, pero ya en el mundo gentil, no judío. Y eso trajo pues un problema de preocupación para los cristianos de Jerusalén y de Judea, de tal manera que escogieron a Bernabé, un discípulo del Señor, y lo enviaron para supervisar la obra que estaba en Antioquía. Llegó Esteban, lleno del Espíritu Santo, hombre bueno y de mucha fe. Muy importante poner atención a estas cualidades, ¿sí? Dice, lleno del Espíritu Santo, hombre bueno y hombre de fe. Cuando él vio lo que estaba sucediendo en Antioquía, quedó maravillado y sorprendido. Y ahí dijo, bueno, Pedro ya nos contó, pero ahora yo puedo ver con mis propios ojos que Dios no hace diferencia de personas en cuanto al evangelio que Él imparte o que quiere que la gente escuche. Y lo que hizo Bernabé es decir, hermanos, sigan adelante, no desmayen, no se aparten, manténganse firmes en la fe, en la palabra del Señor Jesucristo, ni a la derecha ni a la izquierda, por adelante. Y entonces, Bernabé se acordó de un personaje bien peligroso, que era asesino, y se llamó Saulo. De Tarso, es otra región. Lo que hizo Bernabé fue a buscar a ese Saulo, porque supo Bernabé que Saulo ya estaba convertido. Y se dio cuenta Bernabé que la congregación ya no eran de cientos, sino de miles en Antioquía. Y pensó Bernabé, dice, no, aquí necesita maestro. Y el que tiene esa cualidad de maestro era Pablo. Lo trajo de Tarso, lo llevó a Antioquía, y allí, hermanos, sucedió lo que pasó. ¿Saben qué pasó? Que ahí duraron un año Bernabé y Saulo, enseñando la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Sí, los que no lo tienen, yo les digo gracias. Los que no lo tienen, yo les invito para que busquen en algún lugar tener una Biblia de la Reina Valera del 60. Muy importante, es lámpara para guiar a sus vidas, etc. Se quedaron un año enseñando la palabra. Y 3 cosas, hermanos, hacían los cristianos de Antioquía: la oración y el ayuno, y el estudio de la palabra de Dios. La oración, el ayuno y el estudio de la palabra del Señor. ¿Y saben qué pasó? El Espíritu Santo habló. Pónganse de pie, por favor. El Espíritu Santo habló. Se apareció a manera humana hablando. Y dijo estas palabras:
hermanos y hermanas en Antioquía, ¿sí? Sepárenme a Bernabé y a Saulo para que ellos sean mis predicadores de pueblos en pueblos. Hermanos, cuando habla el Espíritu Santo, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, la gente guarda respeto, la gente obedece, la gente cree, porque no es el hombre que está hablando, sino es el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo la congregación, hermano? Creer, obedecer y actuar. Oraron por Bernabé y a Saulo, le pusieron la mano, dijeron, adelante. Ahí comienza el primer viaje misionero a todos los otros pueblos fuera de Israel, predicando el Evangelio por estos dos primeros apóstoles del Señor. Si ellos no hubiesen obedecido la voz del Espíritu de ir a predicar en los pueblos, en las ciudades, el Evangelio no hubiese llegado a fin fin. Yo se quedaba allá. Y hermano, y tal vez aniquilado. Pero el poder de Dios es más fuerte que los que se oponen a su palabra. Yo quiero pedir que se inclinen sus cabezas, cierren sus ojos, mientras yo dirijo esta oración. Señor Jesús, en este momento hemos hablado, hemos compartido este estudio, este comentario bíblico basado en el libro de los Hechos. Un hecho no es imaginario, sino es un hecho real. Y sobresaltar el poder y la manifestación de tu Santo Espíritu, que se hizo claro, patente en aquel tiempo con aquellas gentes. Pero ese es el mismo Espíritu Santo que está con la iglesia hoy, el que se manifiesta para hacer que la gente pueda entender el poder y el propósito del Evangelio de Cristo. Permita, Señor, que esta palabra entre en la mente, entre en el corazón y traiga una transformación para una vida mejor, una vida de excelencia, una vida productiva, una vida creativa, una vida de triunfo en triunfo para la gloria del Señor. Gracias, Señor, por proveernos este Evangelio. Gracias por el pueblo que está reunido para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, ahora y siempre. Amén. Un aplauso al Señor por su palabra y por su presencia. Acostumbramos después de este estudio bíblico dar 5 minutos para que cada uno de ustedes salgan de sus lugares y saluden a alguien.